A la antepista, por favor, placas 72, 73 y 75. Grupo 10 a la pista, por favor. Grupo 10 a la pista, placas 69, 70, 71. Pues es que usted decía de César. No, es por César y es por nosotros. Es por tener también ya el esquema y es por ver el tiempo. Sobre todo esos dos puntos que creo que iba a decir, o sea, esa parte, pues ya no la quise tocar, ¿verdad? Pero creo que no era momento. No ganamos nada.
Yo no lo sé. ¿Tú nada, no? ¿No pillaste más Aquí tenía un chorro. No lo sé comer. Bueno, grupo 10. En esta competencia, tres ejemplares definitivamente con diferencias acentuadas en cada uno de ellos. El ejemplar que coloco en la primera posición es un macho que en lo que respecta al volumen, yo siempre voy a ser muy insistente en ese aspecto de volumen, y para quien no ha escuchado el día de hoy, necesitamos observarlo. Para dimensionar el volumen necesitamos observar la parte anterior, que tenga amplitud, que siga con esa amplitud en las primeras costillas, a nivel del tercio medio también, y que termine definitivamente con amplitud en el tren posterior. Debe ser largo y debe tener profundidad. Eso no necesariamente está relacionado con la talla. La talla es la altura posterior, la distancia que hay desde la parte de los huesos de la cadera hasta el piso, no tiene nada que ver con el volumen corporal. Puede haber animales como este de talla grande con volumen corporal, y puede haber animales de talla media también con un extraordinario volumen corporal. Este es un ejemplar de talla grande que conserva un volumen corporal sobresaliente de manera importante con respecto a sus competidores. No estoy valorando la talla. El ejemplar que está en la segunda posición es un macho que definitivamente se queda distante de su competidor en lo que respecta al volumen corporal. Es mejor en las características raciales, tiene un perfil más correcto, pero en el resto del volumen corporal, la armonía, es ahí donde le resté puntos, y por eso lo coloqué en la segunda posición. El ejemplar que está en el tercer puesto
es sobresaliente en lo que corresponde a la cadera, es una cadera con una mayor, más larga, bastante amplia, pero sí lo que corresponde a la conformación muscular es el que tiene menor volumen corporal, volumen muscular, en el tren posterior que los que le anteceden. Es por eso que está en la tercera posición. Muchas felicidades. Gracias, doctor Reyes. Obtiene el primer lugar la placa 71 de los hermanos Herrera Dagduc, Rancho Chapultepec, Huimanguillo, Tabasco. Segundo lugar, placa 70 de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Izhuatlán del Sureste. Tercer lugar, placa 69 de Carlos Esperón Rosas, Rancho El Capricho, Acayucan, Veracruz. A la pista, ejemplares del grupo 11 con placas 72, 73 y 75.
Bien, con la finalidad de dejar un mensaje bastante contundente, tomo la decisión de declarar desierto el primer lugar. El ejemplar que está en la segunda posición, considero que es el macho que en lo que respecta a conformación es el mejor, buena extensión corporal, importante destacar los puntos valiosos en su cadera, larga, amplia, con una inclinación aceptable. Racialmente es un perfil que se castiga, es un perfil ya está bien marcado en lo convexo. La parte para haber tomado esa decisión es ahí. Considero que estructuralmente sí es bueno, pero racialmente hace falta trabajar con él. El macho que está en la tercera posición, pues es un ejemplar que en dimensiones es menor, es más corto, la línea del corazón se requiere mejorarla, es sobresaliente también en la cadera, una cadera de muy buena extensión y de muy buena amplitud, pero también se requiere mejorar esa convexidad del perfil o de las características raciales que están marcadas en el patrón de la raza sardo negro. Y el macho que está en la cuarta posición, que es un macho con un mejor perfil, sin embargo el color y los aplomos no son los más correctos. Tiene un componente más para restar que obedece a ese sentido, y es por eso que tomé la decisión de dejar desierto un primer lugar. Queda segundo, tercero y cuarto lugar. Muchas felicidades. Segundo lugar del grupo 11, placa 75 de Jesús Ortega, Ganadería Don Juan, Tlaliscoyan. Ninguna anotación de nada. Tercer lugar, placa 72 de Ranferi Romero y María Celestino, Rancho La Gloria, Balancán, Tabasco. Cuarto lugar, placa 73 de Ranferi Romero y María Celestino, Rancho La Gloria, Balancán, Tabasco. Dijo 172. Pasamos a la pista. Ejemplares del grupo 12, placas 76, 77, 78, 79 y 80. 5 ejemplares del grupo 12.
grupo 12, en esta competencia nutrida, realmente con 3 machos que considero muy próximos, funcionales, precoces, funcionalidad, precocidad, productividad, en los que coloqué en los tres primeros sitios. La placa 76, bueno, es el ejemplar que considero racialmente supera a sus competidores, tiene un perfil más cercano a lo que es el ideal dentro de la raza sardo negro. El conjunto de cabeza, cuello, jiba y hombros manifiesta una masculinidad excelente, como debe ser en los machos, y ni dudarlo, en los 3 competidores, ese conjunto de cabeza, cuello, jiba y hombros realmente son 3 machos extraordinarios en expresión de masculinidad. En desarrollo de jiba, también hay uno que el que coloqué en la segunda posición es una jiba ya de un volumen que se excede. Retomando lo del resto, para explicar el porqué al primer ejemplar, él es el ejemplar que tiene la mayor extensión corporal. Definitivamente los puntos que me llevan a tomar la decisión para colocarlo ahí están en la cadera. Esa armonía que he venido insistiendo en cadera, en una raza con este fin, lo cumple ese macho con una amplitud, una distancia, o sea, a lo largo, la amplitud de la cadera tanto en la parte anterior como en la parte final, y termina con esa cobertura de masas musculares tanto en el lomo como en el antebrazo y en la pierna bastante acentuadas. El ejemplar que está en la segunda posición, bueno, la distancia es marcada en lo que respecta a la expresión racial. Esa parte de la convexidad de la frente ya no es lo ideal dentro de la raza. Lo que sí es sobresaliente es los números y el volumen corporal. Ese volumen corporal observado y corroborado con la parte numérica supera al competidor que coloqué en la tercera posición, un macho con mayor ganancia de peso. Habla de un ejemplar de mayor precocidad. El ejemplar que está en el tercer puesto es un macho también que es importante resaltar en el tercio medio. Tiene una buena amplitud de lomo y de dorso, con costillas muy largas, es bastante arqueamiento, buena distancia en lo que respecta a lo largo de la cadera, pero sí en la parte que ponderé para colocarlo ahí en esa posición con respecto a su competidor es la cantidad de masas musculares en el tren posterior, sobre todo en la pierna. Y el ejemplar que está en la cuarta posición, bueno, es un macho también con buen largo de cuerpo. Seguimos en esa idea de dejar claro el mensaje, un macho también de buena conformación en su cadera, sin embargo ya no tiene el volumen corporal que conceban los 3 que le anteceden. Y el ejemplar que está en la última posición, bueno, es un macho sobresaliente en la parte posterior por lo largo de las masas musculares. Son masas musculares más largas, pero se requiere poner atención en él, en la capacidad para desplazarse, que ya está comprometida, sobre todo en las patas. Muchas felicidades. Gracias, doctor Reyes. Primer lugar del grupo 12, placa 76 de Luis Espín Velasco e hijos, Rancho Oro Verde, Jesús Carranza, Veracruz. Segundo lugar, placa 78 del mismo propietario. Tercer lugar, placa 79 de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor, Acayucan, Veracruz. Cuarto lugar, placa 77, Álvar Roberto Esquivel Pérez, Hacienda Tequij, Acanchec, Yucatán. Quinto lugar, placa 80 de José Manuel Hernández. Vamos a
continuar con el juzgamiento del campeón adulto. Y solicitamos que pasen a la pista al primer lugar del grupo 1, del grupo 10, perdón, placa 71, primer lugar del grupo 12 con placa 76, al segundo lugar del grupo 10, placa 70, y al segundo lugar del grupo 12, placa 78. ¿Pero eso proviene de todo el grupo de familia? 4 ejemplares a la pista, primeros y segundos lugares de grupo 10 y 12.
Bien, por el campeonato adulto, las características económicas, la funcionalidad es lo que pondero para haber tomado la decisión. Definitivamente, ¿qué número 3? El ejemplar con la placa número 76, ya expliqué en su momento en qué supera a sus competidores, es hoy el campeón adulto, y el campeón adulto reservado con respecto al que acaba de retirarse. Racialmente los dos son distintos, los dos no encajan en el ideal de la raza sardo negro. La parte para tomar la decisión es la conformación, que significa el volumen corporal, mayor amplitud de pecho, mayor amplitud de cadera, los dos con buena extensión corporal y mejor distribución de masas musculares. Muchas felicidades a estos dos participantes y a sus criadores, expositores, placa 76 y 78. Obtiene el título de campeón adulto el ejemplar con la placa 76, propiedad de Luis Espín Velasco e hijos, del rancho Oro Verde de Jesús Carranza, Veracruz. El título de campeón adulto reservado es para el ejemplar con la placa 78, propiedad de Luis Espín Velasco e hijos, rancho Oro Verde de Jesús Carranza, Veracruz.